Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Aitor Odriozola, ¿vale? Y soy la persona que hoy va a dar el seminario, el webinario un poco sobre iniciación a los ETFs. Eh, lo primero, si podéis indicar por el chat, por favor, si me oís correctamente, me veis y veis la pantalla, ¿todo bien? Sí, se escucha perfecto, David, Miguel, perfecto, Xavier, Josep, vale, venga, pues todo estupendamente. Pues nada, lo dicho, mi nombre es Aitor y hoy, bueno, soy el responsable desde el área de mercados para clientes minoristas de renta variable y de renta fija. Y bueno, siguiendo un poco nuestro calendario de formación y de webinarios, hoy vamos a tratar el tema de los ETFs, que bueno, son un producto que cada vez está más de moda, es más demandado por los inversores, aunque todavía detectamos que hay falta de conocimiento un poco en varios de los inversores y los clientes que nos lo solicitan. Y entonces, bueno, la idea es, oye, daros una iniciación, explicaros un poco lo que es un ETF, cómo funciona y qué posibilidades da a la hora de invertir. Em, Deciros que va acompañado de otro curso también hay, que está en la parte de formación que luego os enseñaré, que habla de pasar del ahorro a la inversión, ¿no? Cómo tenemos que pasar un poco pues, por los temas ahora, bueno, no ahora, ¿no? Esto ha sido históricamente, pero de la inflación, oye, pues la diferencia que hay un poco entre el ahorro y la inversión y que el ETF es un producto el cual nos puede ayudar a realizar esas inversiones de una manera diversificada y de un poco de menor riesgo dentro de que eh, hablamos de un producto de renta variable que cotiza todos los días en mercado y que lo que conlleva ciertos riesgos, ¿vale? Venga, ya sin más dilación, me podéis preguntar, tengo un módulo aquí por el chat, lo que queráis. Si es un tema de la exposición que estoy haciendo en el momento, me cortáis, me lo preguntáis por ahí, yo si lo veo os contesto en el momento. Si no, dejaré un poco para el final, un poco todas las dudas o preguntas que tengáis. Venga, pues vamos a iniciar. Entonces, ¿qué es un ETF? Hoy he sacado hay un par de pantallazos de un buscador de Google y bueno, de un par de buscadores, y poniendo la palabra ETF a ver qué noticias salían, ¿no? Y esto es por un poco la importancia y el boom, para que veáis un poco el boom que está teniendo este producto hoy en día, ¿no? Pues ahí veis, oye, boom de los ETFs en Europa crecen un 18%. Los inversores recurren a ETFs para posicionarse también en los mercados mundiales, globales y en sectores a los que si no fuese por este tipo de instrumentos, por el ETF, pues sería complicado llegar, ¿no? Pero ahí veis un poco todas las noticias relacionadas y me imagino que vosotros también cada vez que leéis o viene un diario económico o una web financiera, pues veis que cada vez se habla más de ETFs, de megatendencias, de hacer una inversión periódica, de ahorrar, bueno, base a ahorrar, como os decía, ¿no? De hacer una inversión periódica. Y entonces el ETF, pues bueno, es un instrumento ideal para esto. Pero bueno, vamos a entrar un poco para que veáis lo que es exactamente un ETF. Su definición, como podéis ver, es una definición cualquiera, que podemos sacar de mil sitios, es una que tenemos nosotros. El ETF, que es el acrónimo en inglés de Exchange Traded Funds, ¿vale? Es un tipo de, lo voy a leerlo literal, luego lo explico. Es un tipo de fondo de inversión que se negocia en las bolsas de valores, al igual que las acciones. De esta forma, el inversor puede comprar o vender un ETF en cualquier momento durante el horario de la sesión bursátil y conocer el precio de compraventa del mismo en cualquier momento, ¿vale? El precio dependerá, al igual que las acciones, de la oferta y la demanda que exista en cada momento. ¿Mm? ¿Veis abajo las tres cajas que hay? Eh, Siempre se dice que el ETF es como un fondo de inversión que cotiza en bolsa, ¿vale? Vosotros conocéis las acciones, entiendo, los fondos de inversión, son dos productos diferentes, las acciones cotizan en el mercado con un horario establecido, en las bolsas de los diferentes países, y tienen un horario de negociación, en Europa de 9 a 5 y media, en Estados Unidos de 3 y media a 10 y en Asia pues ya por la noche, ¿vale? Y eso es una manera de invertir con acciones. Y otra manera que tenéis para invertir son los fondos de inversión que conocéis de toda la vida, ¿vale? En el cual, oye, es un fondo que es una cesta al final de acciones, por ejemplo, un fondo de renta variable europea, pues ahí os meten una cesta de acciones que cotizan en Europa, eh, y eso no tenéis una cotización en online, digamos, sino que a fin de día, en función de lo que ha hecho el fondo, subir o bajar esas acciones, da un precio de la participación y es el momento en que vosotros suscribís una serie de participaciones, os dan el precio de cierre de ese día a la hora de suscribir, ¿vale? Las participaciones. ¿El ETF qué hace? Pues digamos que funciona igual que un fondo, pues tiene un ETF, por ejemplo, de renta variable europea, en el cual hay X acciones de la bolsa europea,
pero eso va a dar un precio y ese precio va a estar cotizando exactamente igual que las acciones. Luego lo vamos a ver, ¿vale? De 9 a 5,5 en el caso de que estén en el mercado europeo. ¿Y por qué solo en el mercado europeo? Porque luego vamos a ver un poco al final un poco la regulación de este producto y en Europa solo se pueden distribuir ETFs que sean UCITS, que eso significa que están regulados por el regulador europeo y que lleva detrás una serie de documentación que es obligatoria que ponerla a disposición del inversor antes de que tome la decisión de inversión, ¿vale? Veréis que hay otros que cotizan a otro horario, pero son ETFs que cotizan en el mercado de Estados Unidos, los cuales no se pueden distribuir en Europa, ¿vale? Pero como viene ahí, ¿no? Fondo, acciones, al final es un ETF. ¿Qué nos permite también? Como veis abajo, clases de activo como el oro, la plata, las criptos o sectores muy nicho, es prácticamente muy difícil llegar a tomar exposición a través de un fondo tradicional, ¿vale? Hay LTFs donde entra y donde tiene una entrada muy potente y donde cada vez más inversores están utilizando el producto para llegar. Este año, por ejemplo, sabéis perfectamente que el oro pues lleva una rentabilidad estupenda. Hay ETFs del oro, de la plata, hay ETFs de sectores nicho, hay ETFs, por ejemplo, el sector nicho me refiero, automoción Corea. Pues oye, ¿yo cómo invierto en automoción Corea? Pues seguramente hay un ETF de automoción de Corea, ¿vale? O sea, cuando tengáis eh, yo siempre lo digo y pongo un ejemplo muy sencillo, que es, oye, estoy en una comida, en un desayuno, estoy con amigos o tomando unas cervezas, lo que sea, y un amigo dice, oye, este año va a subir la India, ¿vale? Mercado de la India va a subir un montón, ¿vale? Y entonces tú luego te vas a tu casa y dices, joder, ¿cómo invierto en la India? ¿En qué invierto yo en la India? ¿Qué compañías cotizan en India? Igual podéis conocer alguna, ¿no? Pero lo normal es que no conozcáis. Pues seguramente, y lo hay un ETF de India. Y entonces, si la economía de India tira, tu ETF se revalorizará durante ese año. Si va para abajo, pues tu ETF bajará, ¿no? O sea, nos permite llegar a zonas geográficas o a sectores de los cuales sería muy difícil invertir o solo invertiríamos en una compañía de ese sector, ¿vale? Y no todo en todo el sector. Eso que nos ayuda a diversificar y a disminuir el riesgo. Gestor, me pedías invertir un ETF en Nasdaq cotizado en europeo al estar cerrado en USA, sigue el futuro del Nasdaq en horario en lugar del contado. Vale, depende de eso, ¿vale? O sea, ahora vamos a entrar en ese matiz y esa pregunta ahora os la voy a contestar. ¿Cuáles son las principales características? Bueno, pues un ETF está gestionado por profesionales, ¿vale? Hay ETFs pasivos que replican índices o ETFs activos que son gestionados por un gestor. Por ejemplo, un ETF del Standard Poor's, el gestor se dice que es una gestión pasiva, lo que hace es replicar el Standard Poor's. Y vamos a tener, normalmente va a seguir el movimiento del Standard Poor's, ¿vale? Del Nasdaq, del IBEX, del Eurostoxx, de lo que corresponda. ¿Qué ocurre? Que ahí vais a encontraros, lo vamos a ver, que hay diferentes ETF sobre el S&P, de diferentes emisores. Al final, lo que hay detrás de un ETF es un emisor como en los fondos una gestora, ¿no? En el caso de las principales gestoras, pues todos conocéis a BlackRock, pues la parte de ETFs es iShares. Luego está Amundi, ¿vale? Todos estos son los que os van a dar contrapartida. Y los gestores de estas emisores, o sea, o los gestores, cuando ya decimos que hace una gestión pasiva es que se indexa al índice y va a replicar el índice perfectamente. ¿Cómo elijo, que luego vamos adelante, oye, entre el ETF del S&P de Amundi o de iShares? Pues para mí hay dos cosas principales a mirar. El TER, que es el coste del ETF, el coste intrínseco implícito que lleva el producto, ¿vale? Que sea lo más bajo posible. Y por otro lado, el track record. O sea, qué desviación va a tener ese ETF sobre el índice en sí, ¿vale? Porque al final se desvían un poquito, pues cuanto menos desviación tenga, pues mejor, ¿no? En ese caso. Como dice ahí, el ETF invierte en diversos activos que replican el comportamiento de un índice y que se negocia en el mercado bursátil, como os he dicho antes, ¿no? Como exactamente igual que las empresas. Y finalmente siempre se dice que es una herramienta para diversificar. Pues es verdad, porque al final dices, oye, quiero invertir en el sector financiero europeo. Vale, ¿qué invierto? Pues compro Santander, BVA, BNP Paribas, Deutsche Bank, bueno, pues no sé cuál, ¿no? Y de repente uno tiene algún problema, si estoy solo invertido en una acción, imaginaos, en BNP Paribas, tiene un problema, como le pasó creo hace unos meses, que tenía un problema creo que en África, creo que fue imputado por algo, y entonces, oye, aunque todo el mundo dice, oye, el sector financiero europeo está subiendo como un tiro, pues sí, pero de repente el que estoy yo invertido no. ¿Por qué? Porque ha tenido un problema judicial, lo que sea. Oye, pues si estoy invertido en el ETF del sector financiero europeo,
el hecho que afecte a uno solo, a una entidad bancaria, no va a afectar al resto, no tiene por qué afectar al resto. Y entonces, oye, mi ETF, pues si el sector va bien, irá bien. ¿Vale? Entonces eso me permite diversificar el riesgo, ¿no? El riesgo de mi cartera. Luego, ¿por qué un ETF? Volvemos. Y ya como os he explicado un poco los tres cuadros, hay acción, ETF, fondos de inversión, que se negocia en bolsa, exposición diversificada, todo eso lo hemos visto. La pregunta que hay abajo, ¿qué diferencia entonces la operativa en acciones de la inversión en ETF? Bueno, que cuando compramos la participación en ETF se invierte directamente en una cartera diversificada de valores, lo que hemos estado hablando, y dependerá del índice de referencia. Sin embargo, cuando compramos una acción en el mercado, estamos comprando una participación de una única empresa. Mayor riesgo. Dentro de, vuelvo a decir, de que son productos de renta variable, pues no es lo mismo estar invertido en todo el sector financiero europeo o estar invertido solo en una compañía. No es lo mismo estar invertido en todo el S&P que en una compañía de S&P. No es lo mismo estar invertido que en una empresa de salud exclusivamente en una que en todo el sector de salud americano, europeo, ¿vale? Lo que sea. El ETF lleva esa granularidad, quiero decir, que te permite invertir el MSCI de salud. Entonces son las principales empresas del mundo de salud. Pero luego nos permite salud Estados Unidos, pues solo empresas americanas de salud. O salud europeo, solo empresas europeas de salud, ¿vale? Que nos permite llegar a todo eso. Carlos me dice que no oye nada. Carlos, yo no sé, entiendo que los demás oís bien. Mira a ver si es algún problema de tu ordenador o que tengas que habilitar algo. Venga, vamos a hablar ahora un poco de los tipos de ETFs, que se he estado diciendo unas pinceladas mientras hablaba, pero para que sepáis, ¿no? La principal, la primera es, va a ser diferentes factores, como la estrategia que tenga de inversión, en qué forma gestiona los beneficios o reporta los beneficios, el nivel de apalancamiento, en qué activos invierte, ¿vale? Entonces, yo os he hecho una pequeña clasificación de cinco parámetros para clasificarlos, por llamarlos de algún modo, y lo primero es la estrategia de inversión que tiene. El ETF de gestión pasiva, que os he dicho antes, replica el comportamiento de un índice específico, o de gestión activa, cuya función es intentar superar el rendimiento del índice de referencia. ¿Qué tenemos aquí? Gestión pasiva. Hay un índice por ejemplo, tecnología USA. Entonces, si yo me pego a él, eso sería gestión pasiva, ese índice. Pero luego, una gestión activa de ese mismo índice puede ser que de 50 compañías que cotizan en ese índice, el gestor solamente elige 30 y otras 20 las desecha, pues porque cree que esas 30 van a tirar más y va a obtener una mayor rentabilidad que el índice en general, ¿vale? Esa es una opción. Por ejemplo, vamos a tener un índice tecnológico que estaría compuesto por 4 compañías, vamos a ver, Microsoft, para que todos conozcáis, Microsoft, Google, Nvidia y Amazon. 4, ¿vale? Si hubiese un índice de esas 4, la gestión pasiva sería invertir directamente en esas 4, como hace el índice. La gestión activa, ¿qué sería? Pues oye, de esas 4, solo me quedo con 2, porque creo que Amazon y Google van a tirar más que Nvidia y que Microsoft. ¿Vale? La rentabilidad que van a tener uno u otro, o sea, al de gestión activa, al de gestión pasiva se exige que esté lo más cercano al índice de la rentabilidad. En cambio, al de gestión activa se le exige al gestor que bata al índice de referencia, ¿vale? Que lo bata, porque si no lo bate, pues para eso me voy a la gestión pasiva. Entonces ahí es donde ya entra la mano humana, digamos, la mano del gestor en el feeling que tenga, el análisis que haga de las diferentes compañías o lo que sea a la hora de tomar posiciones para ese ETF. Venga, luego habría estrategia de replicar el subyacente. Quiero decir, hay ETFs. Esto igual esta clasificación igual no la encontráis tanto en buscadores, ¿vale? Porque es un poco más intrínseca del producto en sí, de la composición del producto, ¿vale? Eso sí lo vais a encontrar en el kit, que es el kit, es el documento que todos los ETFs tienen que tener, que os explica los riesgos del producto, de qué consiste el producto y todo eso, ¿vale? Sí, vale, efectivamente. Como dice Carlos, la gestión activa, normalmente los costes, el TER es superior al de la gestión pasiva, efectivamente. ¿Vale? Eso sí. Los ETFs físicos que se llaman, ¿no? Que tiene dentro acciones como las conocéis, de su índice de referencia. Y ya está, ahí tienen las acciones. Por muestreo, que no compra todas las acciones de un índice, sino que hace un muestreo que incluye las más representativas. Y luego los sintéticos, que lo que suelen hacer es, para tomar esa exposición, en vez de coger las acciones como tal, lo que suele utilizar son derivados financieros, para imitar el movimiento de ese índice, ¿vale?
O sea, os diría, en vez de utilizar la compra, imaginaros un ETF que está compuesto por las compañías que os he dicho antes. Pues en vez de tomar posiciones en esas 4 compañías, lo que hace es tomar posiciones en derivados de esas compañías para imitar el movimiento del índice, ¿vale? Pero eso ya, como os digo, es un poco, toda esa información la tenéis en el kit, que con cualquier entidad que operéis, BVA, cualquier otra que operéis, siempre os van a poner a vuestra disposición en una pre-trade ese documento para que los que queráis, si queréis, hoy analicéis. Y además, yo os recomiendo que lo leáis antes de tomar una posición, porque, oye, os explica el riesgo, en qué invierte, si tiene la divisa cubierta, en caso de cotice en dólares, todo ese tipo de cosas que para luego no llevarnos sorpresas, ¿vale? Te viene el coste, te viene todo. Vale, luego, en función de la estrategia de inversión, es otras variables. Y hay ETFs inversos o ETFs apalancados. Un ETF normal, oye, sigue al mercado. El ETF inverso, ¿qué hace? Comportarse de forma opuesta a lo que hace el índice. Hay un ETF, si yo creo que el IBEX va a caer, pues el ETF me da la oportunidad de contratar un ETF inverso, que lo que va a hacer es que si el ETF del IBEX cae, yo obtengo una rentabilidad y si sube, pierdo, entro en pérdidas, ¿vale? Hace la forma opuesta al índice que replica. O apalancados. Estos nuevamente suelen utilizar derivados financieros, que serían del tema de los sintéticos que hemos hablado antes, y lo que hace es, digamos, multiplicar nuestro beneficio o nuestra pérdida. Puede haber un ETF apalancado por 2, ¿vale? No exactamente vas a obtener una rentabilidad del doble, sino un poco menos, pero bueno, que normalmente replican exponencialmente tanto el beneficio como la pérdida, ¿vale? O sea, si pierdo, voy a perder más de que si estuviese en un ETF normal, que solo replica el índice, y si gano, voy a ganar más, ¿vale? Luego, otro aspecto súper importante para mí, que sí que es importante y lo vas a encontrar en todos los sitios, en cualquier buscador. Si el ETF es de acumulación y distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que la distribución de los beneficios, normalmente los dividendos, el ETF de acumulación lo que va a hacer es reinvertirlo automáticamente en el propio fondo, en el propio ETF, esos dividendos, ¿vale? Y el de distribución os va a pagar a vosotros el dividendo como paga cualquier acción. Digamos que los dividendos que van pagando las compañías que están dentro de ese índice, a ti te los van a dar también, ¿vale? En su parte proporcional. Si estoy y tengo un ETF de distribución, me los van a abonar en cuenta, y si tengo un ETF de acumulación, me los van a reinvertir en el precio, ¿vale? Y voy haciendo bola, digamos, oye, esos dividendos los mete otra vez en la inversión y ya está, ¿vale? Va invirtiendo. Distribución, tened en cuenta que vais a tener que tributar por esos, como cualquier dividendo, ¿vale? Creo que es un 19%. Y en el caso de acumulación, pues no, porque se reinvierte en la inversión. Y en ese momento por el dividendo no tributaríais. Y luego, oye, pues también lo vais a encontrar en cualquier buscador y estos de saque, tipo de activo subyacente. Hay ETFs, como dice, de renta variable, de renta fija, de materias primas, sectoriales, zonas geográficas, temáticos, ¿vale? De todos esos activos o subyacentes, ¿eh? ¿Qué ventajas tiene? Ahora vamos a ver unas traspas, una de ventajas y otra de inconvenientes, ¿no? Ventajas, las hemos estado diciendo desde que hemos comenzado. Una inversión global, el pago de dividendos, accesibilidad, accesibilidad en el sentido de liquidez. Siempre vais a tener liquidez. El emisor está obligado a daros contrapartida. Quiero decir, la contrapartida vuestra siempre va a ser el emisor, pero está obligado a daros esa contrapartida. Siempre os van a dar contrapartida. Y que accesibilidad, pues oye, lo que hablábamos, ¿no? Que son fáciles de negociar a través de la web, de la app de BVA, de la web, de cualquier aplicación, podéis comprar o vender. Es inmediatez y transparencia, lo mismo. Se puede comprar o vender durante toda la sesión bursátil. Lo que es una transparencia en precio y en todo. Opciones, que hay muchísimas opciones de satisfacer los criterios de inversión, como dice ahí. Abarca desde Eurostoxx 50 S&P, ETF sectorial, como se estaba diciendo ya antes, del mundo financiero, automoción, salud, o, por ejemplo, para que os dé una idea, hay ETFs sobre el agua. Y dice, ETF del agua, ¿qué como un ETF del agua? Vale, pues un ETF del agua, si vosotros creéis que el agua, entonces, ahí lo que tiene debajo son empresas que gestionan las aguas, como si fuese el canal de Isabel II, por lo mismo. Y entonces, empresas que gestionan agua, al final hay un ETF del agua. Si creemos que hay lo que sea, ¿no? O ETFs de defensa, pues llevan compañías armamentísticas debajo. Hay ETFs de aeroespacial y defensa, pues aparte de compañías de defensa, como puede ser en este caso Italiana Leonardo o Rheinmetall, que podéis conocer, o Indra en el caso nuestro aquí en España, pues también incluyen Airbus porque tienen
Es un ETF aeroespacial y defensa, ¿no? Pues todo ese tipo de compañías nos da la opción. Y luego la diversificación, os voy a decir, que permite diversificar la cartera con una única inversión, invirtiendo en un número amplio de acciones y compañías. Lo más sencillo, como explico esto, oye, un ETF del S&P 500, un ETF Eurostoxx 50, un ETF del IBEX 35, si queréis que sea a nivel nacional. Al final tienes posición en las 35 valores del IBEX, o en los 500 valores más importantes de Estados Unidos, o en los 40 valores más importantes de Alemania, ¿vale? A ver, Christopher, ¿puedes explicar cómo funciona el ETF bajo el régimen fiscal español en términos de retención fiscal? Dividendos. Vale, el ETF funciona exactamente igual en el régimen español, yo ahí no me meto y eso, pero os doy una pincelada, ¿vale? Igual que las acciones. Cuando lo vendéis, tenéis que tributar por él, luego cuando llegue el IRPF tendréis que tributar por él, igual que las acciones, ¿vale? El 19, el 20, el 21, lo que corresponda en función del beneficio obtenido. Y en el caso de los dividendos, lo mismo, igual que replica el dividendo de cualquier acción. ¿Vale? En acumulación se va a ir al precio, ahí no vais a tributar por el dividendo. En la parte de distribución sí, porque os van a pagar el dividendo y tendréis que tributar por él. ¿Qué riesgos tiene? Vale, ¿puedes pasar como un fondo? No, efectivamente, Carlos, no tiene la fiscalidad de los fondos. Sabéis que en los fondos de inversión tradicionales yo puedo estar invertido en un fondo, digo, vender las participaciones de ese fondo para invertirlas en otro fondo automáticamente y no tributo por ese beneficio que he obtenido. En ETF sí. En ETF, aunque tú lo vendas hoy y vuelvas a entrar en un ETF, vas a tributar por ese beneficio que hayas obtenido. Riesgos. Vale, el riesgo de contrapartida, lo que os decía, que podéis tener un riesgo de contrapartida, el emisor y bueno, ¿no? Y luego en aquellos que hemos visto que utiliza derivados, que puede ser un derivado financiero OTC también, pues puede haber un riesgo de crédito, ¿vale? Que la contrapartida aquí ya nos metemos un tema. Sabéis que el mercado está organizado ya no hablo de ETFs, hablo ya en general, en un mercados organizados o mercados OTCs. El mercado organizado es lo que vosotros tradicionalmente vais a conocer como las bolsas. La bolsa BME, la bolsa española, el Nasdaq, la bolsa americana, una parte. New York Stock Exchange, otra bolsa de Estados Unidos, la bolsa alemana, ¿vale? Esos son mercados organizados que están regulados, que son estándares, que la transacción está entre inversor y inversor, ¿vale? Y hay una cámara de compensación detrás. El OTC son más productos a medida, pues derivados financieros. Hay derivados que pueden estar listados, como son los derivados, los futuros de IBEX, los futuros del Nasdaq, esos están listados, pero hay otros derivados que no están listados, como pueden ser los CFDs o pueden ser derivados de cobertura para un préstamo en empresas para cubrir su tipo de interés o lo que sea. Ese mercado OTC, normalmente la contrapartida del inversor es una entidad financiera. Si esa entidad tiene cualquier riesgo, o por una quiebra o lo que sea, pues puede suceder que no pueda hacer frente a esos pagos que tiene que hacer, ¿vale? En el caso de los ETFs, os digo, de que tengan debajo esos derivados financieros. Los emisores normalmente son grandes emisores, como os decía, BlackRock es la mayor gestora del mundo, Amundi, que será la segunda, también las principales, son muy grandes y normalmente el riesgo de contrapartida con ellos, pues hombre, siempre existe, pero deciros que se mitiga bastante por los volúmenes que manejan y lo grandes que son, ¿no? Otro riesgo es la volatilidad de los mercados. Volvemos a decir, aquí hay ETFs de renta variable que esos tienen el mismo riesgo, pueden tener el riesgo de que estamos hablando de un mercado financiero que varía todos los días y está el riesgo de mercado como tal. Y en los ETFs de renta fija, pues lo mismo, ¿vale? Porque la renta fija, como sabéis, aunque su nombre indica que es renta fija, pues no es fija. Eso cotiza, si suben los tipos de interés, la renta fija subirá o bajará, si bajan los tipos de interés, lo mismo, ¿vale? Y eso es importante a tener en cuenta. Como dice, hay variación en los tipos de interés, pues van a afectar a un ETF de renta fija que tenga bonos por dentro, ¿no? El riesgo de divisa. Aquí es importante también. Aunque os digo que no se pueden negociar ETFs que coticen en Estados Unidos, sí podéis negociar en Europa ETFs que tengan como subyacente un índice americano y que, por ejemplo, cotice en dólares o en euros. O sea, yo puedo comprar un ETF de Standard Poor's en la bolsa alemana que cotiza 9 a 5 y media y cuya divisa sea euro. ¿Vale? Ahí voy a tener un riesgo de divisa porque el índice subyacente cotiza en dólares. Ese riesgo lo puedo mitigar. ¿Cómo? Fijaros, luego lo vamos a ver, que en el nombre y apellidos de este producto, los ETFs, ahora lo vamos a ver
cómo se construye ese nombre para que tengáis todas las variables. Si aparece hedge, es que esa divisa va a estar cubierta, ¿vale? Así, por ejemplo, la exposición al cambio de divisa, pues tenéis menor o la tenéis parcialmente o totalmente cubierta, ¿vale? Luego, que el objetivo de gestión que se cumpla parcialmente, pues hemos hablado antes, ¿no? Pues ese riesgo existe, ¿no? Pues que aunque yo esté indexado, pues que no consiga replicar tanto el índice y por la diferencia, si me voy a un ETF de gestión activa, pues que el objetivo de gestión de ese gestor no lo consiga, ¿no? Y no consiga batir el índice, ¿no? Eh, Bueno, perdón, y luego como es un poco el riesgo de mercado, la volatilidad que vemos, pues la pérdida de la inversión, al no existir ninguna garantía de capital. Al final, como consecuencia de un movimiento desfavorable en el índice o en el mercado de referencia, yo puedo perder todo el dinero, pero lo mismo que ocurría en una acción, ¿vale? O sea, si una acción se pone a caer, un ETF se pone a caer por riesgo de mercado, pues oye, ahí no tengo. Tenéis herramientas para mitigar ese riesgo y las tenéis en BVA y la tenéis en el apartado de valores BVA Trader. Quiero decir que ahí tenéis las órdenes stop que os permiten, oye, mitigar ese riesgo, ¿vale? Muy importante, no solo para los ETFs, sino para toda la operativa que tengáis en renta variable. Depende de qué operativa, sabéis que aquí el horizonte puede ser o corto plazo, medio plazo o largo plazo, siempre se habla, ¿no? Pero independientemente de ese horizonte que tengáis temporal, ahora invertir, importantísimo. Cuando vais a tomar una posición, y esto aunque suene raro, os voy a decir, ¿cuánto estáis dispuesto a perder? ¿Vale? En el momento que asumáis eso, es cuando podéis empezar a ganar dinero. O sea, yo voy a tomar una inversión de 1.000 y estoy dispuesto a perder 50 euros. Pues yo me pongo un stop en 50 euros. Que los pierdo y no me pasa nada, no me afecta psicológicamente. Se lo puedo decir en casa a mis hermanos, a mi mujer, a mis padres, a mi familia, a todo el día. No he comprometido ninguna inversión que tenga que hacer obligatoria, como puede ser el colegio de los niños, una casa que me voy a comprar dentro de unos meses. ¿Vale? Esa pérdida, o sea, el umbral de pérdida tiene que ser que no te afecte a ti. Y eso se puede cubrir. ¿Cómo? Poniendo un stop loss. ¿Vale? Yo compro algo a 1.000, oye, cuando llegue, si llega a 9.950, véndeme, que he perdido 50 euros, ya lo sé. Pero bueno, que sepáis una cosa, que con nuestra experiencia de todos estos años, los mejores inversores de 10 operaciones igual pierden 6, pero esas 6 se han cubierto el riesgo con este tipo de órdenes que os estoy diciendo y las otras 4 les permite eh, obtener una rentabilidad que supere la pérdida de esas 6 órdenes, más lo dejan correr para obtener un beneficio mayor, ¿vale? Esto puede ser para una operativa muy cercana de intradía, para una operativa a medio plazo o para una operativa a largo plazo. En función de eso, el stop o nuestro nivel de pérdida será mayor o menor, ¿vale? La aceptación. ¿Para declaración de la renta va a resultar complicado después? No, complicado ¿en qué sentido? Complicado igual que las acciones. No hay mayor complicación. Quiero decir, ¿vale? No veo tu nombre porque aparecen unos números. No hay mayor preocupación, o sea, perdón, mayor complicación que las acciones, ¿vale? Vale, entonces os decía que cómo se construye el nombre de ETF y esto es muy importante. Entonces, cuando vais a ver un ETF en cualquier sitio, lo primero que vais a ver, el primer nombre que vais a ver es el nombre del emisor o del proveedor del producto. En este caso he puesto dos de los principales, Iseers y Amundi. Luego, el nombre del subyacente, ¿en qué invierte? ¿Vale? El primero MSCI World, el segundo el CAC 40. Luego, la regulación, si es UCITS o no es UCITS, lo que yo os decía. Aquí en BVA todos los que vais a ver van a ser son UCITS, ¿vale? Luego la divisa en la que cotiza, si es US dólar, por ejemplo, o es euro. Y luego el pago de dividendos, si es de acumulación de los beneficios, si por acumulación y distribución. Esto, sobre todo, el nombre de emisor, el subyacente, el tipo de divisa y el pago de dividendo, o sea, si es de acumulación y distribución, lo vais a ver en el nombre y apellidos de cualquier ETF. Y si no lo veis por lo que sea, meteros en la documentación que os he dicho en el kit y ahí os va a venir reflejado todo ello, ¿vale? Todos estos 4 o 5 variables. ¿Hay alguna más? Por ejemplo, os he dicho, para cubrir la divisa. Si yo, por ejemplo, estoy en el de arriba, pero imaginaos que en vez de en dólares, que ahí no me tengo que cubrir la divisa, está cotizando en euros. El primero, el de ISER MSCI World Usage, euros, si fuese euro. Vale, estoy cotizado seguramente en un mercado, esto cotizará este índice en Estados Unidos posiblemente, y estoy replicando en euros y para cubrirme esa divisa tendría aquí un apellido que pondría Hedge, Hedge, ¿vale? Y así es que decir que cubráis, pero todo eso lo tenéis en el kit, ¿vale? En el kit del producto que es
lo que yo os recomiendo que lo miréis siempre. Víctor me pregunta, sí, a ver, los ETFs lógicamente tienen, igual que las acciones, o sea, funcionan exactamente en tema de costes igual que las acciones. En un sentido, vamos, tienen un coste de compra, un coste de venta y un coste de custodia. Pero luego el instrumento, tiene unos costes implícitos, que es el TER, que es lo que os recomiendo que miréis para comparar uno u otro. Normalmente son bastante más bajos que los fondos de inversión, ¿vale? Y en un ETF que replique el S&P, tienen que ser más baratos que en uno que sea de gestión activa. Y ya hay unos ahora que se llaman cores que todavía son más baratos. O sea, ETF, S&P, Core, no es Core, no sé qué. Pues andamos de unos costes entre 0,10, 0,15, 0,05%, ¿vale? Esos van metidos en el precio y así como tal no los vais a ver, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que van metidos en el precio. Vamos a seguir un poco adelante. Vale. Y ahora os digo, ¿cómo elegir un ETF, no? Aquí os lo ponía, ¿no? Aunque hay diferentes enfoques, como dice, y así como a la hora de estructurar sus productos, así como un sinfín de metodologías de inversión y procesos de gestión del riesgo. Importante, lo que os decía, lo primero, que sean UCITS, ¿vale? Esto es fundamental. ¿Por qué? Pues esto de UCITS al final lleva una regulación detrás, que se ha hecho una due diligence exhaustiva de, pues para ver que ese ETF es adecuado, o sea, dice lo que hace, o sea, y no nos lleva a engaños luego posteriormente, ¿vale? Y eso está auditado y todo, ¿no? Luego, que al final es como elegir un poco un fondo de inversión. Tenemos que pensar cuál es nuestra estrategia de inversión. O sea, lo primero que tenemos que ver en una serie de preguntas, supongo, hay qué papel desempeñará el ETF en el conjunto de mi estrategia de inversión. En el conjunto, ¿eh? Si existe un área geográfica concreta, un sector específico al que desearía aumentar mi exposición. ¿Vale? ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? Todas estas preguntas, ya no solo para el ETF, para cualquier inversión renta variable en bolsa, yo creo que nos las tenemos que hacer siempre. ¿Vale? Yo quiero tener una cartera diversificada como, oye, un 60 depende del riesgo que tú estés dispuesto a asumir. Pues eso es como, ¿no? Como os dicen, oye, ¿tú qué es? Tengo un fondo de renta variable mixta, un fondo de renta fija mixta, un fondo de tal. Pues esto es un poco ya con tu cartera como tal. Dices, oye, quiero tener un 60% de exposición en renta variable y un 40% en renta fija. Pues mira, puedo tener o tres acciones que supongan ese 60% y el resto 40% una letra del tesoro, ¿vale? Pero también puede ser, oye, esa exposición de renta variable, el 60%, tengo un 20 en un ETF del S&P 500, un 20 en un ETF del DAX y un 20 en un ETF del IBEX 35. O de un MSCI World. Tengo exposición a todo esto. Y el de renta fija, pues tengo una exposición en un ETF de renta fija que tenga debajo bonos gubernamentales o que tenga bonos de compañías, lo que queráis, o bonos americanos, o bonos europeos, ¿vale? Esa estrategia es lo que primero nosotros tenemos que identificar, ¿no? Si durante ese tiempo hay algún sector específico o más estratégico que creemos que tenemos que aumentar la exposición porque creemos que va a tirar el año que viene, ¿no? O va a tirar dentro de 2 años. Eso hay que estar atento. Al final, muchos sectores se mueven cíclicamente. Entonces, cuando está arriba, muy bien, pero luego, oye, pues pueden bajar, lógicamente van a bajar, hay sectores más refugio, hay sectores de crecimiento, ¿vale? Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de operar y saber en dónde estamos. Y luego también deciros una cosa. Yo también os entiendo porque nos lo dicen muchos inversores y muchos clientes nuestros, que es que el ETF te puede llegar a abrumar. Quiero decir, si tú te vas a un buscador de ETFs y pones, al final los buscadores, pues sabéis, ¿no? Constan de 6, 7, 8, 9 combos. Empiezas a seleccionar. Al final también, si selecciono los 9 combos, normalmente el resultado va a ser 0 y no me da ningún ETF, ¿vale? Luego lo vamos a ver con la web nuestra, ¿eh? Y me da 0. Pero si no selecciono un poco, me puede abrumar. O sea, si yo pongo solo SP500, me van a aparecer, para empezar, 20 ETFs del SP500. Y ya me dices, Aitor, ¿y cuál elijo? Pues eso es lo que os he dicho yo un poco, ¿no? Que miréis el TER, miréis cómo se acerca el índice en el caso esto del S&P, pero eso es principal, ¿no? Si quiero tener riesgo divisa, si no quiero tener riesgo divisa, ¿vale? Ese tres temas estratégicos lo tenéis que saber, ¿no? Pero que os digo, hay una, como dice ahí, y os pongo el signo de alarma, hay una sobresaturación de producto y de riesgo de que la innovación se convierta en ruido, de que todo esto os genere mucho ruido, ¿vale? Hay mucha oferta, demasiada. Ir a cosas más sencillas. O sea,
Yo sé que el pelotazo se puede dar en cualquier sector, pero ir a cosas, ya no solo en ETF, para invertir en bolsas. No vayamos a compañías que igual, oye, algún amigo, algún conocido siempre me conseja, oye, compró no sé qué y ha pegado un pelotazo un 200%. Pues ya, pues oye, qué bien para él, ¿no? Pero, quiero decir, hay que invertir en valores fuertes, ¿eh? Y en índices fuertes. Cuando me refiero a valores fuertes, aunque ahora veis muchos valores en máximos, pues hay que invertir en esos valores, cubriendo el riesgo y teniendo sabiendo, perdón, que en algún momento van a empezar a bajar. Pero el año pasado ya dijimos que ya se oía mucho que ya no puede subir más el mercado y el S&P este año ha subido 1000 puntos. Pues o sea, el que no haya querido invertir pensando, esperando a que esto iba a bajar, se ha perdido 1000 puntos de subida, ¿no? Por deciros que, que que hay suficientes sectores, compañías sólidas y para no estar siguiendo en modas, ¿no? Y que yo sé que esas modas pueden hacer ganar mucho dinero, por supuesto, ¿eh? Pero hay modas pasajeras, como digo ahí, ¿no? Computación cuántica, hidrógeno, ideas súper nicho, ¿no? Con tendencias, megatendencias estructurales como es la digitalización, la energía o la salud, como digo ahí, ¿no? Pues al final, un ETF de computación cuántica, pues igual en unos meses pego un pelotazo y gano un montón y tengo un beneficio brutal. Pero lo mismo, si no estoy atento, puede tener una caída brutal también, ¿vale? Entonces, al final, eh, salud, energía, digitalización, tecnología en general, al final estás invirtiendo en las mejores tecnológicas del mundo, ¿no? O estoy invirtiendo en las mejores compañías de salud del mundo. Pues, hombre, habrá años mejores y peores, pero cuando tire el sector va a tirar muy bien y cuando caiga, caerá, pero no tan como sectores ultra nicho, ¿no? Perdón, que escribe así. El kit lo tenéis. Luego os explico cómo lo podéis conseguir, pero en cualquier entidad, nosotros, por ejemplo, cuando vas a comprar a lo largo de la compra en la boleta, te presentamos el kit, ¿vale? Pero si no, cogiendo el leasing sabéis que todo instrumento financiero tiene un leasing, que es un código universal, ¿vale? O sea, las acciones tienen los ETFs lo mismo. Si tú ese leasing lo pones en Google, pum, tienes la página de gestora y tienes el kit del producto. Alejandro, sí que se pueden poner órdenes stop loss en los ETFs, ¿vale? El ETN es, digamos, es como un ETF del Bitcoin, efectivamente, que su subyacente es el Bitcoin, pero el formato es como una nota, ¿vale? En vez de fondo es una nota, es Exchange Trade Note. Y los ETCs, normalmente los ETFs del oro, de la plata, esos son Exchange Trade de commodities, ¿vale? Que son pues eso, de oro, plata y todos estos instrumentos. Veo que no me contesta en una sola de sus preguntas. José Manuel, perdone que no las he visto. O sea, voy bajando. Continuación de inversión, no acaba de ver la ventaja de un ETF frente al fondo de inversión. Depende. Normalmente los costes pueden ser menores, José Manuel. Eh, yo creo que te permite una exposición más tailor-made a lo que tú quieras a nivel mundial. Y luego que si el ETF me parece un instrumento que es por no está triunfando ahora mismo, es unos planes de ahorro de inversión en el ETF. Planes de inversiones a muy largo plazo, 10, 20 años, lo que sean, que me subo aquí. Al final, si yo invierto en un ETF del Standard Poor's, si históricamente tiro para atrás, los últimos 30 años, tiene una rentabilidad de un 7, un 8%, más la capitalización compuesta que va metiendo ahí, acumulando tanto los intereses como los beneficios, aunque hay años que ha perdido un 20, ¿eh? O sea, o un 25 o un 30, va a pasar, ¿eh? Pero en periodos de largo plazo, normalmente el coste que vas a tener es menor, ¿vale? Y luego ya que te permite llegar a sectores muy nicho, que yo desconozco, pero que yo creo que fondos de inversión es complicado que lleguen, ¿vale? Y que se puede invertir desde muy poco dinero. O sea, el ETF te permite invertir desde muy poco dinero. Y ya creo, José Manuel, le contesta una, y disculpa, que no es porque no quiera, es porque voy viendo la presentación, voy entrando a lo que es el chat y no puedo ver todas las preguntas, ¿vale? Eh, Seleccionar el índice adecuado. Para mí esto es fundamental, ¿vale? Y que el índice adecuado es como decir, si el índice se ajusta a las expectativas que yo tengo, ¿vale? De activo, de gestión, de tal. Si divulgan con regularidad el valor, la metodología y la composición del índice, ¿vale? Todo eso que la gestora te esté diciendo, oye, cualquier metodología, la composición del índice, la regularidad en el valor, todo eso es importante. Los componentes del índice que son suficientemente líquidos en el kit y en las páginas de la gestora
en las páginas de gestora, poniendo el leasing que os he dicho en Google, vais a gestora y aparte del kit os viene mucha información ahora lo vamos a ver, pero te viene muchísima información de ese ETF, en qué invierte, ¿vale? ¿En qué invierte? Te dice exactamente el peso de cada compañía en lo que está invirtiendo, ¿no? Y luego lo que dice oye, hay muchos ETFs como para irme a emisores que no sean muy conocidos. Eh, ISES, Amundi, Wisdom Tree, no me quiero dejar ninguno, X-Tracker, BVA tiene dos, ¿cuáles más? Alguno me estoy dejando por ahí, Invesco, son reconocidas y con mucha importancia y muy eficientes en costes y con ellos suficiente lo que tienen para invertir en el mercado, ¿vale? Lo siguiente, ¿no? ¿Qué estructura, cuál es la ETF adecuada? ¿Cuáles son los gastos? Siempre os estoy hablando de los Vanguard, perdón, Carlos, Vanguard, efectivamente. ¿Cuáles son los gastos corrientes? El TER, ¿no? Eso ayuda a garantizar el potencial de rentabilidad se mantenga en un nivel adecuado. El TER es importantísimo, ¿vale? Que veáis que los costes son menores posibles y normalmente este TER es más bajo en los ETFs que en los fondos de inversión. No, no, no. El límite de la pérdida es la totalidad de inversión, Víctor. No es como el apalancamiento ilimitado en un derivado, ¿vale? No. Aquí puedes perder la inversión. Bueno, deciros cuál es la rentabilidad neta del fondo, ¿vale? Que repliquen el mismo en índices similares. Lo que os hablaba del tracking difference o tracking error, que cifras bajas indican una elevada calidad del seguimiento del índice o instrumento subyacente. Quiere decir que el tracking error sea muy bajo, quiere decir que se desvía muy poco de lo que está haciendo el índice, ¿vale? Y luego, ¿dónde publica el gestor la información relacionada con los activos del fondo, su riesgo, etcétera? Esa información siempre la tenéis accesible en la página de la gestora, siempre. Y luego seleccionar la gestora adecuada, que tiene experiencia la gestora, que tenga un tamaño suficiente y que responde y que tiene una gama amplia de productos. Por eso os digo, ¿cómo deciros? No es que esté todo inventado, quiero decir que hay gestoras suficientemente potentes y de todo y que luego, oye, eh, que no hace falta ir a otro lado, ¿vale? José Manuel, son dos cosas diferentes. Una cosa es el coste intrínseco o implícito del producto, que eso es el TER, que es el coste del ETF como producto, que va a ser el mismo. Lo compres o lo vendas en BVA, en el Santander, en Renta 4 o en un broker americano. El TER va a ser el mismo en todos los casos. Y luego, como las acciones, estos instrumentos a la hora de comprar y vender hay una comisión explícita fuera del producto, que es lo que cobramos, ¿no? Las entidades por negociar en el mercado, ¿vale? Pero el TER es siempre lo mismo, ejecutes en un lado o en otro. El ETF he tenido que en principio están pensados por inversión a largo plazo. Eh, a mí es para lo que más me gusta, quiero decir, ¿vale? Amaya, para mí para inversiones a medio y largo plazo, sobre todo yo ahora lo digo mucho a las personas a la gente joven, ¿no? Que empieza a trabajar y tal, y ahora habéis visto, está muy de moda, el hecho de inversión periódica, oye, meto 50 euros, 100 euros, lo que pueda todos los meses, un dinero que no me afecte a mi vida normal, eh, y inversión periódica. Entonces, esa inversión periódica pasa a ser, eh, ¿cómo dirías yo? Ya te olvidas un poco incluso de lo que haga el índice, te da igual. Es como una disciplina que tú tienes, una manera de ahorrar y está demostrado que inversiones a largo plazo, 10, 20, 30 años, en índices potentes como son el MSCI World, el S&P, el Eurostoxx, pues ganas dinero. Ganas dinero porque las rentabilidades anuales históricas, pues ya te digo, en el S&P habréis visto varios ejemplos por ahí, pues está alrededor de un 7, un 8, un 9%, depende cómo, cómo calculen esa rentabilidad. Con años, vuelvo a decir, muy malos, como puede ser si ocurre una crisis como la del COVID o la crisis del 2008 del tema de las entidades financieras, o hace 2 años creo que fue en el 22 que el mercado cayó un veintitantos por ciento, ¿vale? Pero a lo largo del año, esto de la histórica en las décadas, va subiendo como un diente de sierra para arriba. Entonces, una inversión periódica tú vas a comprar en el medio, ni lo más alto ni lo más bajo. Aunque el índice esté bajando, yo pues voy a comprar más abajo. Más abajo, si tengo una inversión periódica mensual, ¿vale? Oye, que encima tengo la posibilidad de cuando el índice está abajo, tengo más capital y en vez de esa inversión periódica me permite, si tengo ahorros 1.000 euros más, meter 1.000 euros más, pues mejor, ¿vale? Pero es lo que nos permite. Em, hay uno sobre esto, de ahorro e inversión y explica un poco esto que acabo de decir de Amaya, ¿vale? Lo tienes, os voy a enseñar dónde y puedes ver el webinario que está. Eh,
Yo ahí no te puedo decir. César, si hablas de las carteras de banca privada del banco, no te lo puedo decir. Yo estoy en área de mercados y yo sé que ahí tienen acciones, tienen fondos, tienen ETF, no sé. Eso ya hablarlo con el gestor, ¿vale? Yo ahí no te puedo dar esa información, César. Bueno, y esto ya es un poco para terminar, que veáis todo cómo ha crecido la inversión en ETFs, ¿vale? Que hay un crecimiento importantísimo. El año 2025 habrá sido mayor todavía. Y os voy a decir, en gran parte en Europa ahora, sobre todo el país que va liderando es Alemania, como normalmente en casi todos los casos de temas que hablamos de inversión, con un crecimiento exponencial. Sobre todo, voy a decir, por el tema de que es una manera de invertir, de pasar de ahorrar a invertir y de una manera disciplinada, como os he dicho, mensualmente, regularmente, con una meta, oye, para mi jubilación, para comprar una casa dentro de 15 años, para lo que sea, cuanto antes empieces a invertir, mejor, mejor hoy que mañana, ¿vale? Siempre, siempre, mejor hoy que mañana. ¿Mm? Y esto es un poco deciros, y luego en qué soy invertir, ¿no? Para que veáis, pues normalmente la mayor inversión está en equity, cuando hablamos de equity, renta variable, acciones y tal, luego hay una parte en commodities y hay una parte en renta fija, la azul clarita en renta fija, pero que veáis un poco la dispersión, cómo ha sido los diferentes porcentajes de inversión en un lado y en otro a lo largo de los años, ¿vale? Eh, lo mismo, sobre mercados, pues esto es un poco la core, pues que son índices, precisión, factores o temáticos y tendencias, ¿no? Que es lo que más exposición o lo que más invierten los inversores, ¿vale? Y luego, por finalizar, la normativa es clave, como dice, ¿no? Los ETF están regulados en estructura por el reglamento de los OICVM. Es un marco normativo, garantiza una mayor transparencia mediante la divulgación de información coherente y normalizada a través de una serie de documentos que se facilitan. Esa documentación pre-trade que vais a tener siempre antes de meter una orden en un producto de estos. Deben tener a disposición de los inversores, como digo, en su sitio web, el proveedor de ETFs, todos los documentos del kit, que para mí es el fundamental. Luego tienen un informe de cuentas anuales y eso, pero bueno, eso ya, pues hombre, si tenéis mucho tiempo os lo leéis, pero quiero decir, el fundamental para mí es el kit, ¿vale? Y que el regulador europeo y que toda la documentación está regulada, como os he dicho. Entonces, todos los proveedores de ETFs europeos publican regularmente en sus webs toda esta información que os digo, ¿vale? Fichas de producto, de folleto en que están invertidos y todo eso, que es importantísimo. Venga, este es un aviso legal que os dejo. Me voy a meter en la web un segundo para enseñaros un buscador, enseñaros alguna pregunta que me habéis hecho sobre el kit y todo este tipo de cosas que hemos estado viendo, ¿vale? Me voy a meter en una demo que tenemos, pero vamos, exactamente igual. En la app tenéis lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que no me va a dar tiempo a enseñaros la app, pero en la app tenéis exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, vais a vuestra parte de valores. Venga, vamos aquí a vuestra parte de valores y vamos a la parte de valores. Y en mercados, venga, mercado, veis aquí acciones, derechos, ETFs. El ETN Bitcoin está separado, ¿vale? Porque es como una nota, pues como os decía, es una estructura un poco diferente, ¿no? Pero ETFs. Y ETFs tenemos aquí una cosa muy sencilla, que es si me sé el nombre del ETF o el número ISIN, que os he dicho que es su código internacional para todos, su identificación, pues fenomenal. Pero si no, voy aquí y abro más filtros, ¿no? Y entonces digo, mira, vamos a decir aquí, quiero un ETF de, por ejemplo, el SP, yo voy a poner ya SP, gestora no voy a poner, divisa voy a poner euro y pago dividendo que no pague dividendo, que me lo acumule en el precio, ¿vale? Y le voy a dar a buscar. Entonces veis que me salen estos, ver más, el ETF con subyacente S&P, tenemos muchos, y aquí voy a decir, hay un montón, ¿vale? ¿Veis? Entonces dices, Aitor, me has dicho esto, ahora me estás abrumando, ¿vale? Ok. José Luis, si me la pedís por correo, mira, cualquier cosa que queráis, mañana colgamos el vídeo de todos modos, pero cualquier cosa que queráis, me podéis escribir a este correo electrónico que os dejo por aquí y yo mañana a un compañero os enviamos pues bien el vídeo de la presentación o lo que necesitéis, ¿vale?
Pues perdón, que lo estoy escribiendo. Venga, ahí tenéis, ¿vale? Bueno, entonces, como estamos en S&P, entonces voy a ir a uno sencillo, que es este primero, por ejemplo, el de Amundi SP500 ETF. Amundi SP500 ETF, cotiza en Francia. Este es el precio. El precio, último precio de cierre de hoy. Tiene oferta y demanda. Esto, variación, ya ha cerrado. Ahora estoy media. Estoy en media, perdón. No hay subasta en los ETFs, ¿eh? Vale, este es el easing del que yo os hablo. Si tú te coges este easing y me voy a... Abro un navegador. A ver si puedo abrirlo. A ver si puedo abrirlo. Un segundito. Un segundito. Aquí me pongo aquí. A ver. Voy a detener un poco, voy a dejar de compartir un segundito, ¿vale? No os preocupéis. Vale. Ahora me estáis viendo a mí, ¿eh? No os preocupéis. Vale. Vuelvo a compartir. Vale. ¿Me estáis viendo el navegador ahora? Entiendo, ¿no? ¿Estáis viendo el navegador? Sí, ok. Vale. Yo pego aquí el ETF, ¿veis? Y se ve el código. Y entonces, esta es la página de Amundi, ¿vale? Y aquí a Amundi me voy a ver. Y Amundi me dice que soy inversor particular, aceptar cookies y todo el lío este. Y aquí ya aceptar todo. Venga. Y ya tengo información de este ETF. Y aquí tengo el rendimiento este año, la cotizada, el último precio, la comisión de gestión, que es el TER que hablábamos antes, la política de dividendos, acumulación, el leasing, objetivo de inversión. Aquí ya me dice una pequeña descripción de qué invierte. Aquí veis que tengo el kit. Y aquí, ¿estáis viendo el kit? ¿Se ha abierto para ver el kit o no? ¿Dónde está la información del TER, la custodia con el banco? Sí, vale, pues aquí el kit tenéis, oye, ¿veis aquí el riesgo, los costes? Esto es del producto como tal, ¿vale? Del producto como tal, independientemente de que compréis con BVA o con cualquier otra entidad. Venga, pues eso es importante que lo veáis. Luego, más abajo, venga, ¿en qué invierte? Venga, los 10 principales constituyentes, los 10 principales compañías que está invirtiendo. Entre SP500 hay muchas, ¿no? Venga, pues ahí veis. El 7,55 en Nvidia, el 7,23 en Apple, el 6,22, todo lo que invierte, ¿vale? Más información, aquí tenéis más información. Por sectores, pues mira, el S&P el 34%, 74,38 en tecnología, el 13 en finanzas, servicio de comunicación, todo, en qué invierte, en dónde invierte, la fiabilidad, un gráfico a 10 años de todo lo que ha habido, ¿vale? Quiero decir, que todas las gestoras os van a esta información y es tan sencillo como volver aquí, ¿vale? Coger el Easy, mira, voy a coger otra gestora, por ejemplo, otra gestora y lo mismo. O cogéis el Easy, lo pegáis en Google y os va a dar toda la información de ese ETF, absolutamente toda, ¿vale? Me preguntáis dónde está en BVA, pues en BVA lo vais a tener a la hora de comprar. Cuando vais a comprar, en el proceso de compra, os aparece esa documentación. Yo recomiendo que antes, si queréis ver en qué exactamente invierte, os vuelvo a decir, con el eSIM os metáis en Google, os metáis en la gestora y de ahí obtengáis toda la información que queréis, ¿vale? Porque ya luego, en el proceso de compra, cuando estáis ya con nosotros, ya aparece como al final con toda la documentación que tienes que firmar, ¿no? Y leerte. Entonces, pues hay muchas veces para que no perdáis el tiempo, se te vaya el precio total. Si todo esto lo tenéis visto antes, pues mejor, ¿vale? Eh, ¿Y dónde está en la información del TER y la custodia? La custodia, eso es independiente. O sea, la información del TER, vuelvo a decir, está en la gestora. Y eso no te lo va a dar. La custodia que cobra el banco la tenéis que tener en tarifas, en ahorro e inversión, en tarifas. En servicio y tarifas, ahí os tiene que decir la tarifa que tenéis y a partir de ahí te dicen la custodia que se cobra y todo, en el tarifario. ¿Vale? ¿Mm? Ahí lo tenéis que ver todo. Vale. Bueno, pues eso es una de las partes que os decía. ¿Veis aquí que aparece el nombre? Vale, pues luego este, por ejemplo, cotiza en euros y este no tiene cubierta la divisa. Os he dicho antes que había otro apellido, lo voy a ver cuál tiene cubierta la divisa. Este. Este, por ejemplo, tiene cubierta la divisa. Este veis que es un ETF que cotiza en la bolsa de Francia con subyacente americano, horario de 9 a 5:30, cotiza en euros, ¿vale? Pero el índice este cotiza en dólar. ¿Cómo me cubro de eso? Me cubren la divisa.
Y esto en el kit y en el documento, en la página de la gestora te va a venir, oye, cubre la divisa de tal manera, y te lo indica, ¿vale? Que todo eso es importante que lo miréis, ¿eh? Es fundamental que lo miréis, vamos. Vale, toda esta misma actividad la tenéis en la app, ¿vale? Vais a lo mismo, en la parte de mercados, vais al buscador, ETFs y tenéis toda esa información. Para comprar y vender, tan sencillo. Eso como siempre, le dais a la C o a la V, pum, y ya está. Ahí tenéis compra, eliges la cuenta y tiramos para adelante, vamos para adelante, tipo de orden, ¿vale? Aquí no vas a tener orden por lo mejor, porque orden por lo mejor son el mercado español, pero todos estos, pues a mercado, limitada, lo que queráis. Una orden limitada, precio 160, número 1, títulos 1, para fecha de mañana es día 4. Aquí me dice la oferta y la demanda, le doy a continuar. ¿Vale? Aquí me va diciendo, mientras me carga la documentación que os digo, pues te va diciendo, ¿no? El S&P, ¿dónde cotiza? En mercado en cotiza, en Francia. Pues no es tan importante porque al final, Vicente, el emisor te va a dar contrapartida siempre, ¿vale? Siempre te va a dar contrapartida, ¿eh? Te da contrapartida. O sea, si no ves, te va a dar. Sí, sí, eso digo. El TER es más bajo que en un fondo, pero tiene gastos de comprar y vender exactamente los mismos gastos que una acción, ¿vale? Si estás comprando un ETF del mercado español, tendrás la comisión del mercado nacional. Si estás comprando un ETF en el extranjero, de mercado internacional, ¿vale? Exactamente los mismos gastos que la compraventa de una acción, lo que tengáis vosotros para comprar o vender acciones. Voy a decir, es un producto que cotiza exactamente igual que las acciones y los gastos y los costes son exactamente los mismos a la hora de comprar y vender, ¿vale? Los que a la hora de ejecutar esa operación. Más preguntas si tenéis. Bueno, os quería enseñar. Mirar, aquí en la parte de formación, que es donde tenemos nosotros puesto todos los webinarios, ¿vale? Curso de análisis técnico, corrección de review, vale, curso de análisis histórico de cursos. Pues aquí hay uno que es del ahorro a inversión, que habla también de ETFs, ¿vale? ¿Dónde está ahora? Bueno, aquí tenéis todos los cursos que nosotros, bueno, mañana o pasado, este curso estará colgado aquí, ¿vale? Independientemente de que si me lo pedís por correo, nosotros lo vamos a enviar por correo electrónico, pero mañana estará colgado aquí, ¿vale? En histórico de cursos, todos los cursos que vamos dando es exactamente lo mismo, ¿vale? Se van colgando aquí. Bueno, tenéis de TradingView, este es de la parte gráfica, cursos de análisis técnico. Bueno, estos son diferentes cursos, ¿no? Que os quería comentar, ya que estamos en esto, os explico. Sí me gustaría, perdón, que aparece aquí, ahora lo veo, daros de alta en Telegram. Telegram es como un WhatsApp unidireccional y vamos colgando todas las cosas que vamos poniendo tanto en análisis como en formación. Vídeos, si hay alguna idea de trading, hay ideas de trading sobre ETFs, hay ideas de trading, analizamos sectores, de todo, y se os va informando por ahí, no os tenéis que meter, sino que desde el móvil se os avisa, si os interesa lo veis, y si no os interesa, pues no lo veis. ¿Es mejor indexado o ETF? No te entiendo, Ayana, un poco. El mercado viene a ser el volumen. Volumen, no, la profundidad de mercado es la liquidez que hay. El volumen de negociación es el volumen que hay, oferta y la demanda. O sea, aquí hay un precio, os lo enseño. Aquí hay un precio, ¿vale? Precio, demanda y de oferta, y aquí hay 997, este es el volumen. Hay 997 acciones que puedes comprar a este precio. Y hay 1.452 acciones que te pueden comprar a ti si tú vas a vender a este precio. ¿Vale? Eso es el volumen. ¿Eh? Entonces, si tú vas a comprar más, en el caso de las acciones lo que hay, pero en el caso de los ETFs, el emisor es el que pone ese volumen y siempre te va a dar contrapartida. El correo lo pongo aquí abajo otra vez. @bba.com. A Telegram, nada, Telegram te lo descargas, Sergio, como el WhatsApp, y ahí pones buscar BVA Trader o BVA Trader Bolsa, o seguir a BVA Trader Bolsa. Y a partir de ahí, ya tenemos más de 3.000 y pico, 4.000 seguidores, te vamos informando a lo largo del día dos o tres cosas, en vídeo de apertura, cómo cerrar el mercado, y ya te digo, cuando hay una idea de trading o un webinario que os interesen, oye, lo seguís y de ahí estáis
Ahí estáis informados de todo lo que vamos colgando. José Manuel, ¿un ETF indexado es de gestión pasiva? Sí, sí, normalmente sí. O sea, estás indexado a un índice, es que vas a replicar el índice. Mm. Lo que hace el de gestión activa, lo que hace es dentro de ese índice, pues elige, vuelvo a decir, una serie de compañías. ¿Puede haber un índice de gestión pasiva de tecnología americana? Sí, siguiendo cualquier índice de tecnología americana. ¿De gestión de tecnología americana? Sí. Pues esas 100 compañías, imaginaos que están dentro de ese índice, el gestor solo va a seleccionar 6, porque sé que esas 6 que van a... Es como se dice ahora, ¿no? Que el S&P lleva años subiendo, vale, fenomenal, pero realmente sube por 7 compañías, por las 7 magníficas que todos conocéis. ¿Vale? Pues seguramente el ETF de las 7 magníficas esté teniendo mayor rentabilidad que el S&P. Aunque como hay un índice de 7 magníficas, con indexarte te vale. Pero igual hay un gestor todavía más espabilado que dice, oye, no con 7, con 20 es que todavía bato al S&P, a las 7 magníficas y al sector tecnológico entero. Lo bato. Solo cogiendo 20, 25. ¿Vale? Eso es. Por eso la labor de gestora es más importante, por eso los costes de gestión, que es el TER, son bastante más elevados que en los índices de gestión pasiva, que los ETFs de gestión pasiva. Eh, ¿Podrías mojarte y recomendar 3 ETFs? No, no, no puedo mojarme, pero eh, a ver, yo creo que aquí me iría, os vuelvo a decir, a índices grandes, en este caso, la gestión activa no voy a meter porque ahí ya no no os puedo dar ninguna recomendación. Pero yo si es para ahorrar, me iría a ETFs grandes. A mí me gusta mucho el del S&P y por eso lo digo siempre, porque además ponéis ahí rentabilidades históricas del S&P. Me iría, si no, a un MSCI World. Al final, el MSCI World, depende para qué queráis el ETF, ¿vale? Depende para qué sea. Si es para ahorrar como concepto, invertir a medio y largo plazo, me iría a esos. Un MSCI World tienes 1.600 las 1.600 mejores compañías del mundo. Pero, pero cuando decíamos lo del SP 500, ¿por qué históricamente en 30 años tiene una rentabilidad del 8%? Pues porque están las mejores compañías de Estados Unidos. Pero cuando digo las mejores, están las mejores. Porque si una es mala, la sacan y meten otra buena. ¿Vale? Hombre, lógicamente, si la economía mundial, la economía americana va mal, ese año va a caer un 20, un 25, un 30 puede caer perfectamente, ¿vale? Oye, hay una crisis como la del 29, hay un COVID, hay una crisis subprime como la que hubo, hay una crisis del petróleo. Pues hombre, esos años normalmente el mercado se va al garete entero, da igual en que estés invertido, ¿no? Pero no, ¿qué os iba a decir? Perdón, que me he despistado un segundo, pero normalmente eh, ¿por qué obtiene esa rentabilidad? Porque si la economía normalmente con los años hemos crecido, ¿no? De 1920 al 2025 la economía mundial ha crecido. Pues al final tiene las mejores compañías, en el MSCI World las mejores del mundo, en el SP 500 las 500 mejores de Estados Unidos. Al final ha crecido pues, y siempre están las mejores compañías ahí. No es que si de repente 5 compañías lo hacen muy mal, las dejan ahí y eso lastra el índice. No, no, es que en el momento que lo haces mal, no sé qué tiempo es, no sé si un año, 6 meses, lo que sea, fuera del índice y te meten otra, mejor. ¿Vale? Entonces, por eso es importante, ¿vale? Siempre así grandes. Y luego, si tenéis algo de nicho, como os digo, que os guste, que por lo que sea creéis que va a subir, que va tal, oye, pues buscar un ETF de eso, pero ahí no metáis igual todos los huevos, ¿no? Meter una parte, entonces no os metéis todos los huevos ahí en la misma cesta, meter una parte, oye, pues joder, va a subir, la India va a subir, pero yo no controlo mucho qué pasa en la India, pues igual meto un 10% de mi exposición a riesgo, la meto ahí, porque puede ser algo así, ¿vale? Puede tener una rentabilidad. No hay una cantidad mínima para invertir en ETF. Bueno, hay la cantidad, perdón, que el precio de cotización del ETF, ¿vale? Pero no existe. Sí, hay ETFs de materias primas, ¿vale? Nosotros los vamos a tener a partir del segundo culo año que viene, pero deciros que hay ETFs, por ejemplo, que aunque no tengas el oro como físico, como hemos visto antes, hay ETFs de compañías productoras de oro que este año se están comportando pues estupendamente, ¿vale? Nada mínima, si es a medio largo plazo para lo que queréis, porque es mejor un ETF que un indexado, que es que es lo mismo. No sé qué estamos indexado y ETF, es que no, un ETF indexado, no es un indexado o un ETF. O sea, tú en un índice, si no inviertes a través de un ETF, en un fondo de inversión, ¿cómo inviertes? Ana, que me estás preguntando. La manera que tienes de invertir es o con un derivado, pero ahí que ya tienes un apalancamiento, o no hay. El instrumento para invertir en un índice, el mejor para mí es el ETF.
por costes bueno, principalmente por costes y por la exposición que me refleja más esa gestión activa. He visto por ahí antes que preguntabais, ¿pero un ETF del S&P es gestión activa? No, el ETF del S&P 500 es gestión pasiva. Vale, sí, vale, indexado es un fondo. Bueno, un fondo, vale, mi hijo dice invertir en un fondo indexado. Vale, en un fondo indexado. Depende, es que vuelvo a decir, depende. Si tenéis a medio y largo plazo, depende del tratamiento. A ver, el fondo para mí tiene una ventaja que no es menor, que es muy importante, que es el tratamiento fiscal, ¿vale? Por eso alguien me preguntaba antes, ¿por qué en carteras no utilizan más ETFs y más fondos? Pues, Carlos, yo creo que una de las respuestas también era por el tema fiscal, ¿vale? Para que no se tributen por esas plusvalías que suele haber. Pero si no se va a tocar, si es una inversión a medio y largo plazo, como os digo yo, a 20 años, 10, 15, 5 o Ana a tu hijo, pues a medio y largo plazo, a mí me gusta más el ETF, pero ya es un tema mío. Ahí tenéis que ver cada uno de vosotros. ¿Un fondo indexado es un ETF? No. Un ETF es un fondo indexado que cotiza en bolsa. El fondo indexado no cotiza en bolsa. El ETF sí cotiza exactamente igual que las acciones. Y se compra exactamente igual que una acción. Tú ahora vas aquí a comprar y le vas a comprar. Al precio que esté en ese momento, a las 12 de la mañana, a la 1:30 o a las 3 menos 25. El ETF no, el fondo no. El fondo va a un valor de la participación a fin de día y te suscriben a ti número de participaciones en función de la inversión que vayas a aportar para entrar en ese fondo. Esa es la gran diferencia. Y nuevamente que los costes de un fondo de inversión suelen ser algo más elevados que los del ETF. Por otro lado, el fondo tiene la ventaja fiscal, vuelvo a decir, que no tributas, si pasas de un fondo a otro, no tributas. Si al final rescatas el capital, la tributación va a ser la misma, ¿eh? Si yo rescato el capital para comprarme una casa y rescato el capital de un fondo, un ETF para comprarme una casa, voy a tributar exactamente igual por uno que por otro. La ventaja del fondo es que mientras yo vaya pasando dinero o suscribiendo participaciones de un fondo a otro, si tengo beneficio, o sea, tengo un fondo sobre el S&P que tengo un beneficio y mañana quiero pasar a un IBEX, me paso sin tributar fiscalmente, ¿vale? En el ETF sí tributarías por esa venta si tienes un beneficio y luego abrirías la exposición. No sé si te hago un resumen de todo lo que has comprado y vendido en un año para hacer la declaración de renta. Es un rollo de operación a operación. En el tema de bolsa, sí, a final de año, para marzo, se cuelga una carta a ventas que se dice y ahí te viene todo lo que has comprado o has vendido, ¿vale? Si no, ahora no, pero en enero vais a poderos exportar aquí en órdenes. Todo lo que compras y vendas os vais a poder, todo esto lo vais a poder exportar a Excel directamente. Vale, yo lo tengo, pero vosotros todavía no. Yo lo tengo, ya os digo, que es una demo y de aquí es un tratamiento de la operación con toda la información de esa operación, ¿vale? Los precios, los movimientos, cómo se liquidan las operaciones y todo eso os lo vais a poder exportar aquí, una descarga en Excel y exportaroslo. Ninguna. La disponibilidad de efectivo después de vender para poder comprar es automática, César. O sea, como las acciones, tú vendes y en el momento tienes el dinero disponible para entrar otra vez a tomar otra posición. Fondo, fondo indexado, y es que fondos, vuelvo a decir, Ana, yo soy responsable de mercados de renta variable. Los fondos en la página web del banco, entiendo que hay en el apartado de fondos, ahí tendréis fondos del S&P, seguro, seguro. Y si no, pregúntale al gestor de la oficina o al gestor que te has asignado en la app, ¿vale? O en la web. Pero si no, en la parte de ahorro e inversión, seguro. La documentación justificativa para creación de la renta, ¿quién? El banco. El banco, olvídate, la gestora no te va a dar nada, el banco. El banco, que esto es como un instrumento más. Al final, para creación de renta es lo mismo que compras una acción que un ETF. Es un capital que invierto, 10.000 euros, 5.000, 1.000, lo que sea. Si obtengo una plusvalía, compro a 1.000, vendo a 1.200, tengo una plusvalía de 200. Me da igual que sean acciones de BVA, de IAG, de ACS, o un ETF del S&P, o lo que sea. Tributa igual. Y la documentación eh, la tenemos nosotros. O sea, os la mandamos nosotros cuando llega la época de la declaración de la renta. Depende, depende de las comisiones que tengáis. Es que va desde, si operáis online, yo os recomiendo que os deis de alta en el servicio Veo Trader Bolsa, que lo tendréis aquí en Ver Más, yo lo tengo dado de alta, y en función de vuestra operativa tenéis unas comisiones u otras.
van veis aquí, desde 5 euros hasta 3, entramos hasta 2.000, hasta 20.000, 10, 8 y 3, ¿vale? La tarifa 3, que es para inversores que realizan más de 15 operaciones trimestrales, ¿vale? Estos son los costes y aquí tenéis toda la información, ¿vale? Entonces, si es una cantidad menor, menor de 20.000, pues tenéis un coste fijo de 10, de 8, de 3, de lo que sea en función de la operativa, ¿vale? De si es internacional o internacional. Yo, lo que operáis online, os recomiendo por favor que os deis de alta en el servicio BVA Trader Bolsa, porque vais a tener mejores comisiones a la hora de operar en online, ¿vale? Yo en esta demo ya he estado de alta. O os aparece aquí en un botón dar de alta el servicio de Beatriz Bolsa, o si no, en ver más, os va a aparecer contratar servicio BVA Trader Bolsa. Son dos sencillos pasos, lo dais de alta y bueno, y vais a tener mejores condiciones que operando en la oficina, por supuesto, y vamos, y vais a tener luego, una vez que lo tengáis contratados, va a aparecer una pestaña que pone aquí servicio y tarifas, y aquí os va a decir en qué nivel de tarifa de los tres estáis, ¿vale? Bueno, yo por mi parte no tengo nada más que contaros sobre los ETFs. Aquellos que tengáis eh, eh, que ya seáis inversores, bueno, deciros que nos quedan todavía un par de charlas a lo largo de antes de finalizar el año, ¿vale? Esta es la de hoy de ETFs. Luego hay una de operaciones financieras que es interesante para aquellos que, oye, que se explica lo que es un split, lo que es una OPA, todo un poco cómo funcionan las operaciones financieras. Y luego veis aquí, esta yo creo que también es muy interesante si podéis apuntaros para el 10 de diciembre, que es mi compañero Ángel Cotera, que es el que realiza más análisis técnico y que va a hablar un poco de dónde están las oportunidades en bolsa en el universo de la IA, ¿vale? Eso a través de aquí os podéis inscribir y aquí también le podéis hacer preguntas sobre valores o lo que necesitéis, ¿no? ¿Vale? Donde están las oportunidades y deciros que el año que viene vamos a seguir con el calendario de webinarios, todos los meses 5 o 6, desde temas más básicos a temas más avanzados, de análisis de estrategias de inversión, de análisis técnicos, de maneras de invertir. Uno que se hago yo también, que es un poco describir la página de bolsa de BVA, que vamos a ir haciendo también nuevos entregables a lo largo del año que viene, ¿vale? Que los vais a ver tanto en web como en app. Nuevas funcionalidades que os vamos a prometer para que vamos a proponer, bueno, que os vamos a poner en vuestras manos, en manos del cliente, para que todo el tema de usabilidad y todo el tema de inversiones sea lo más sencillo y lo más completo para vosotros y que os ayude a tomar vuestras decisiones de la mejor manera posible, ¿vale? Pues oye, muchas gracias a todos vosotros, Albert, Luis, Romil, gracias a todos. Tenéis el email. Mañana os llegará de todas maneras una confirmación de daros unas gracias por la asistencia y aparece el mail. Cualquier cosa me preguntáis por ahí, ¿vale? De todas maneras, deciros, el vídeo yo creo mañana o pasado estará colgado y nada. Y oye, muchas gracias. Feliz año a los que feliz Navidad y feliz año, que cerremos bien el año, a ver si hay rally o qué, a ver si sigue subiendo estos días un poco el mercado y a ver qué nos depara el 2026 en las inversiones. Y suerte a todos. Gracias.